Bienvenidos al encuentro virtual online número 26. Hoy hablaremos de creatividad e intuición. ¿Qué es la creatividad? Es cuando accionamos, hacemos algo o se encuentra en el juicio declarado por otros. Por lo tanto, la creatividad existe en un juicio que hace la comunidad en que vivimos. La creatividad es un regalo social y tiene un momento histórico determinado. ¿Qué inventos fueron creados y en qué momento histórico ocurrieron? Vamos a observar algunos inventos. El 19 de octubre de 1879, Thomas Edison creó la bombilla y su función fue dar a luz prescindiendo de la luz solar que en ese momento solamente alumbraba. En 1941, Konrad Zuse inventó el primer ordenador y lo creó para atomizar cálculos. Isaac Newton creó la ley gravitacional en 1687. Galileo Galilei inventó el telescopio el 25 de agosto de 1609. ¿Cuál creen que es el aspecto central de la creatividad? Son las declaraciones, porque ante un quiebre podemos hacer una declaración que abra posibilidades. De esa manera aparece la creatividad. ¿Cómo lo logramos? Coordinando acciones para poder crear una realidad diferente y por lo tanto la creatividad aparece a raíz de un quiebre que irrumpe la transparencia. Depende del juicio con que declaremos ese quiebre. Puede generar coordinación de acciones para resolver esa situación o no. Eso también depende del estado de ánimo en el que nos encontremos. ¿Recuerdan qué es un quiebre? Es la interrupción de la transparencia. Esto puede tomarse como una oportunidad o quedarse de esa manera. El quiebre depende de un juicio. ¿Recuerdan qué es un estado de ánimo? Un estado de ánimo está compuesto por emociones que se proyectan en el tiempo. ¿Cómo asumimos un quiebre? Asumimos un quiebre como una oportunidad en vez de que sea un conflicto. Es lo que nos permite abrir posibilidades, crear o inventar respuestas para una comunidad que nos observa. ¿Cuántos son los caminos para crear y cuáles son? Hay dos caminos para crear. El primero es el camino social, a través de la técnica de brainstorming, que es cuando la persona expresa ideas, pensamientos y emociones en grupo, o está también el camino solitario, que consiste en que una persona se aísla y en último momento, cuando debe entregar un trabajo, aparecen las ideas, aparece la creatividad. Hay distintas formas de inducir propuestas creativas, escuchando determinada música, paseando, estando en contacto con la naturaleza, etc. ¿Está bueno acoplarse a las tradiciones? Sí, en cierto punto sí.
mientras que no nos deje en una zona de confort que no nos permita innovar. ¿Qué interpretan por recurrencia? Si vamos a buscar la definición en Google, la palabra recurrencia significa hecho de que algo vuelva a aparecer de manera repetida. Por ejemplo, estar en la formación implica aprender distinciones, pero si no las aplicamos en nuestra vida y no somos recurrentes en esa acción, no le estamos dando sentido a dicha formación. Aprender a ser creativos es aprender prácticas, experimentar, y requiere de la recurrencia, la paciencia y la perseverancia. ¿Qué prácticas contribuirían a desplegar la creatividad? La técnica de simulación permite al observador experimentar vivencias a través de la realidad virtual. Hay juegos donde se pueden crear avatares, empezar a crear nuevos espacios, acciones hasta nuevas vivencias. Es funcional si el juego genera desafiarse. Este tipo de juegos fomentan la creatividad. Hay actos lingüísticos que ocurren en un proceso creativo. Para esto hay que escuchar la situación, correrse y correr a la otra persona de los juicios. Para quedar libre de emociones, luego transformar ese quiebre en una oportunidad a través de una conversación amorosa para crear y explorar nuevas posibilidades de acción. Esto lo podemos hacer a través de pedidos y promesas, que son las puertas de apertura que se logra a través de la coordinación de compromisos. La perseverancia es un eje fundamental cuando hablamos de creatividad. ¿Qué es la intuición? Intuición es la facultad de comprender las cosas al instante, sin necesidad de realizar complejos razonamientos. En el lenguaje coloquial, intuición se utiliza como sinónimo de presentimiento. Tener la sensación de que algo va a ocurrir o adivinar algo antes de que suceda. La intuición puede ser concebida como un sentido, como la vista, el oído, el olfato, etc. Un sentido que interpreta el pasado y el presente en función de anticipar el futuro. No es emocional. Las bases de la intuición se establecen en un doble vínculo. Nexo con el pasado, la intuición está fundada en la experiencia y el entrenamiento adquiridos en tiempo de vida, dentro de un ámbito o dominio. Nexo con el presente, la relación con el presente consiste en una actitud de estar receptivos y abiertos, en el aquí y el ahora, con una suerte de voluntad pasiva. ¿Qué factores impiden el uso de la intuición? Uno es el estrés, tensión física y mental, la baja autoestima, el cansancio y las enfermedades, la ansiedad. Hay mecanismos de proyección como el apego y la deshonestidad consigo mismo, falta de confianza, etc. Técnicas para aumentar la habilidad intuitiva. La meditación, escribir a diario, ejercitarse físicamente, orar, rezar, escuchar una música determinada, olvidar por un tiempo de alguna situación que nos moleste y nos incomode, y luego retomarlo para resolverla. Ejemplo, técnicas de estimulación mental pueden ser el tai chi, el tarot, las runas, relatos de ciencia ficción, anotar ideas y sensaciones, etc. Entrenamiento de la intuición. Aquietar la mente, aprender a relajarse, una de las técnicas es la meditación. Concentrarse es enfocar la atención, una de las técnicas
Son las grabaciones de relajación dirigida y ejercicios de asociación de palabras y solución de problemas. Estar receptivo. El método consiste en suspender la crítica, estar consciente de sí mismo física, mental y emocionalmente. Escuchar los diálogos internos y las conversaciones de los demás, manteniendo los juicios suspendidos y evitando la proyección. Gracias por llegar hasta acá viendo el video. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.